Muy buenas noches y Dios le bendiga. Reciba un saludo de nuestra iglesia, la iglesia Cristianos en Malta. Si usted alguna vez visita la isla de Malta, pues visítenos por allá. Hay 300 días de sol en Malta, una cosa que le gusta mucho a la gente por acá, porque por acá el sol como que no asoma la cara todo el año. Entonces las puertas de nuestra iglesia están abiertas. Estamos unos días por acá por Viena con mi esposa. Vinimos a escondernos del sol un rato y a coger bastante frío aquí y aprovechar la nieve. Bien, entiendo que están compartiendo y conversando acerca de la voluntad de Dios, y yo quiero compartir con usted un sermón que he titulado Necesito una teofanía. Una teofanía es la manifestación visible o una experiencia perceptible de una deidad, generalmente a través de algún fenómeno natural. En términos religiosos, se refiere a la aparición de Dios a los seres humanos, proporcionándole una revelación de la divinidad. Y la teofanía puede ocurrir pues en diversas tradiciones religiosas, y se presenta como una comunicación directa entre lo divino y lo terrenal. A menudo cuando yo converso con algún hermano acerca de la voluntad de Dios, me encuentro con la necesidad de una teofanía en esa persona. Es que yo quiero que Dios me revele, pastor, cuál es su plan para mi vida. Yo quiero que Dios me diga, yo necesito que Dios me hable y me diga cuál es su voluntad en relación a tal o cual asunto. Yo necesito que Dios me diga. O yo estoy esperando que Dios me confirme lo que Él quiere que yo haga. Y lo que ese hermano, esa hermana está pidiendo cuando dice esto es alguna especie de teofanía. Necesita que de alguna manera Dios se haga presente y le haga saber sin lugar a dudas cuál es el camino a seguir, cuál es la decisión a tomar. Por supuesto que cuando el creyente promedio piensa en Dios revelándole su voluntad, piensa más en Pablo camino de Damasco y se lo imagina cayéndose de un caballo, cosa que la Biblia no dice en ninguna parte, pero todos tenemos esa idea en la cabeza de Pablo cayéndose de un caballo en el camino a Damasco. O piensa en Pedro viendo descender el rollo con los animales impuros y a Dios diciéndole: Pedro, mata y come. Piensa más en eso que en los de Berea estudiando las escrituras para saber si lo que se le decía era cierto. O piensa más en estas situaciones que en Felipe explicándole al etíope un extracto, un fragmento del libro de Isaías. Y la razón es que el creyente promedio no tiene claro a dónde ir para buscar la voluntad de Dios. Y la primera pregunta que yo me hago es: ¿cuándo es necesaria una teofanía? ¿Cuándo yo realmente necesito que Dios se me aparezca y me diga: hijo mío, mi voluntad es que tú vayas? ¿Cuándo hace falta eso? La respuesta se encuentra fácilmente si usted evalúa las 3 únicas teofanías que han ocurrido en la era de la iglesia, que son las que están registradas en la Biblia. Y como lo que nos ocupa a nosotros es la era de la iglesia,
porque ya no estamos en la época de Abraham ni en la época de la ley, estamos en el tiempo de la iglesia. Nos interesan esas tres teofanías. Son tres y usted puede revisarlas en su Biblia y usted se va a dar cuenta que tienen tres cosas. Estas tres tienen una cosa en común. Tanto el rollo de Pedro, como el encuentro de Pablo camino de Damasco, como la revelación de Juan en la isla de Patmos, las tres únicas teofanías que se han dado en el tiempo de la iglesia, tuvieron como objetivo causar un cambio trascendental en la iglesia. El rollo de Pedro produjo que se predicase a los gentiles y que se aceptase en la iglesia a aquellos que no eran judíos. La teofanía de Pablo causó la conversión del hombre que sentó al menos el 55% de los fundamentos de la fe y la doctrina cristiana. Y por supuesto, Juan en la isla de Patmos recibe la revelación del final de los tiempos. Entonces, las tres ocasiones tuvieron como propósito producir un cambio significativo y trascendental en la iglesia. Y eso me lleva a una segunda pregunta. Y usted se va a dar cuenta mientras yo me extiendo a través de mi sermón esta noche, que yo no soy ningún iluminado ni ningún ser especial de otro planeta. Yo estoy aquí aplicando la razón y la lógica a este asunto. La segunda pregunta que yo me voy a hacer es esta: ¿qué tan trascendental es para la Iglesia Universal de Cristo qué apartamento yo me compre, o qué carro yo me compre, o dónde yo trabaje, o con quién yo me case? Eso es una pregunta que usted tiene que hacerse, porque si el carro que yo me compre este año va a cambiar el destino de la Iglesia Universal, muchachos, Dios tiene que aparecérseme y explicarme bien cuál es el carro que yo tengo que comprar, porque si no yo voy a acabar con la iglesia entera de Cristo en el mundo. Pero como eso no es así, yo no necesito que Dios me diga qué carro me compro. ¿Se da cuenta qué sencillo es el asunto? Si realmente mi decisión en respecto de algo ocasiona un cambio absolutamente radical en la acción, el destino y la función de la iglesia en el mundo entero, entonces Dios tiene por lo menos que enviarme un angelito a que me dé dirección. Pero de lo contrario, no existe ninguna razón para que yo espere una teofanía o algo similar que confirme la voluntad de Dios en respecto a mi decisión. Pero aún así, por alguna razón, la mayoría de los creyentes sienten la necesidad de esa experiencia y están aparcados en las encrucijadas de la vida, incapaces de tomar una decisión, rogando por una dirección divina que ya ha sido revelada. Y hay tres razones para ese estado de catatonia existencial. Y son: número uno, el miedo a la responsabilidad. Número dos, el temor al fracaso. Y número tres, una profunda necesidad de validación. Ahora, hay una solución para ese estado emocional y psicológico tan deplorable, porque definitivamente no es un estado emocional favorable el estar parado frente a dos opciones o más sin saber qué decisión debo tomar. Y hay mucha gente hoy así, en las encrucijadas de la vida. No sé qué carrera elegir, no sé hacia dónde ir, no sé si cambio de trabajo. Y sucede más todavía en estos primeros meses del año, porque por alguna razón la gente tiene la idea de que la vida tiene un
un mecanismo de reinicio, que el 31 de diciembre a las 12 de la noche alguien hace controlar, suprimir y la vida como que se resetea. Entonces tú puedes olvidarte de todos los desastres que hiciste el año anterior y comenzar en una página nueva y cambiar las cosas. Pero el miedo a asumir una responsabilidad, el miedo a fracasar y la necesidad de validarme me detienen y dicen, no, yo no puedo hacer nada a menos que yo tenga una confirmación tan completa, tan real y tan contundente que no quede duda de que esto es lo que Dios quiere que yo haga. Vamos a encontrar entonces hoy en la Biblia el remedio a este estado emocional tan complicado. Lo primero que usted tiene que hacer es asumir responsabilidades. Para tomar decisiones, la responsabilidad más importante que usted debe asumir es la responsabilidad de pensar. Yo estoy convencido de que el 98% de los problemas que la gente tiene se resolverían si la gente aprendiera a pensar. Yo estoy convencido de eso. Y yo a todo el mundo le recomiendo que tome un curso de lógica. A todo el mundo. Y hay unos disponibles en internet, en YouTube, que usted puede poner allí. Curso de lógica gratuito. Y haga un curso de lógica para que usted aprenda a pensar. Porque hay gente que tiene problemas y vive culpando a Dios o al diablo de sus problemas. Y resulta ser que sus problemas son la causa de haber hecho cosas sin pensar. Y nosotros lo vemos muy constantemente. Gente que llega a la iglesia destrozada emocionalmente, con una depresión clínica. Me siento deprimido, pastor, porque yo me vine para acá y yo confié en Dios y yo sabía que me iba a ir bien y me vine para este país y no consigo trabajo y yo me hice un crédito en el banco y me metí en una deuda y me vine para acá y no consigo trabajo y ahora me tengo que regresar nuevamente a mi país con una deuda y estoy deprimido. Y entonces uno le pregunta, pero ¿tú qué sabes hacer? No sé hacer nada. Y tú hablas inglés, porque en este país hablamos inglés, no hay forma de trabajar. No, yo no hablo inglés. El inglés mío es nivel perro, que yo entiendo pero no hablo. Y entonces, pero tú no hablas inglés y no sabes hacer nada. ¿Y para qué te viniste? No, es que yo confiaba en el Señor, que me iba muy bien. Esa persona es una persona que no pensó. Y como no pensó y no planificó su migración, ¿qué le pasó? Ahora está en un estado problemático emocional y económicamente. Entonces se da cuenta cómo la primera responsabilidad que usted necesita asumir en la toma de decisiones para saber cuál es la voluntad de Dios, usted lo primero que tiene que hacer es que usted tiene que pensar. Le voy a dar un ejemplo de ese tipo de problemas en los que la gente se mete por no pensar. Hay gente que tiene la manía de conducir a menos de 1 metro del carro que va adelante. ¿Usted conoce gente así? Que van en la autopista 120 kilómetros por hora y van a menos de 1 metro del carro que va adelante. Y esa gente no sabe pensar. Y usted me perdona si usted hace eso. Y si usted hace eso, yo le estoy diciendo efectivamente que usted no sabe pensar. ¿Por qué lo digo? Porque puede que usted tenga control de su vehículo y puede que usted tenga control de sus habilidades, pero usted no puede controlar lo que pasa con el vehículo de adelante. Y si el vehículo de adelante le pasa algo, usted no tiene tiempo de controlar el suyo. Y usted va a tener un accidente terrible. ¿Por qué? Porque usted no está pensando en lo que le pueda pasar al carro de adelante.
Usted cree que el carro suyo está muy bueno porque usted lo llevó al concesionario y lo pusieron bien chévere, le chequearon todo. Y usted está seguro de que esa máquina está bueno, muchachos, que eso no falla de ninguna manera. Porque a mí este carro nunca me ha dejado botado en ninguna parte y me lleva para todos lados. Pero usted no sabe si el carro de adelante es de un señor que no le hace mantenimiento nunca. Y que nunca lo lleva al mecánico y de repente falla y usted se ve involucrado en un problema. ¿Por qué? Porque usted no pensó. Ahora, ¿cómo yo hago para aprender a pensar? Lo primero que usted tiene que hacer es trabajar en sus habilidades de pensamiento, y mientras trabaja en sus habilidades de pensamiento, pídale al Señor sabiduría. Escucha la Biblia, Santiago capítulo 1, verso 5 dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si usted maneja a menos de 1 metro del carro de adelante, pídale al Señor sabiduría para que usted aprenda a pensar. Cada decisión que tú tomes en la vida va a acarrear responsabilidades, y tú debes ser capaz de asumirlas con valentía y con honestidad. Hasta que tú no aprendas a asumir la responsabilidad de tus actos, no vas a poder tomar decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hay que aprender a pensar, hay que asumir las responsabilidades, no antes de pensar, sino después de haber pensado. El proceso es: usted piensa y después decide, no decide y después piensa, porque así es como se crean los problemas. Usted piensa, y luego de que usted pensó, con la sabiduría que usted le pidió al Señor para pensar, entonces usted dice: bueno, esto yo creo que es la decisión correcta, y yo la he evaluado, y la he evaluado a la luz de la Biblia, la he evaluado a la luz de la lógica y de la razón, y a mí me parece que esta es la decisión correcta, y que esta decisión está conforme a la voluntad de Dios, como yo lo leo en mi Biblia. Y eso es un asunto muy importante, como yo lo leo en mi Biblia. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar decisiones si no tengo un contexto y un marco bíblico para tomarlas. Ese marco bíblico es la voluntad de Dios. Y ese marco no solamente me permite saber qué decisión tomar, sino que también me permite a mí gestionar adecuadamente la probabilidad de fracaso. La gestión del temor al fracaso se basa en la comprensión de que incluso en momentos de aparente fracaso, Dios puede obrar para mi bien. Hacer la voluntad de Dios no siempre implica que todo va a ser dulce y placentero. A menos que usted no haya revisado bien la Biblia. Yo recuerdo que Jesús está en Getsemaní en un estado de estrés tal que suda sangre. Le hago una pregunta: ¿era la voluntad de Dios que Jesús sufriera el martirio de la cruz, o no era la voluntad de Dios? Era la voluntad de Dios. Jesús mismo dice: si se puede evitar este asunto, dejémoslo pasar. Pero si no se puede, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por alguna razón, la gente cree que hacer la voluntad de Dios, o tomar la decisión que es la voluntad de Dios, asegura y garantiza un proceso dulce, placentero, sin ningún inconveniente, porque yo estoy caminando en la voluntad de Dios. Y eso no es cierto. Escucha la Biblia. En Hechos capítulo 16 vemos a Pablo
y a Silas, que luego de haber predicado el evangelio y haber echado fuera un demonio de adivinación de una mujer, dice el versículo 23, que después de haberle dado muchos azotes, los echaron en la cárcel y los pusieron bajo custodia de máxima seguridad. Ahora, ¿estás listo realmente para que la voluntad de Dios te lleve a un escenario en el que termines llevando muchos azotes? Ay, pastor, pero yo pensaba que el Señor tenía planes de bienestar para darme un futuro y una esperanza. Sí, los tiene. Pero el fracaso y los reveses de la vida son parte natural de vivir en este mundo. Y eso, amado hermano, amada hermana, no lo puedes controlar. No puedes sino poner tu fe en la soberanía de Dios sobre tu vida. No tienes otra opción. Tú puedes prepararte para un posible fracaso, por supuesto que sí. Deberías estar preparado. Bueno, voy a tomar esta opción, voy a estudiar esta carrera, porque lo he pensado y lo he evaluado. Pero si por alguna razón la universidad no me admite, bueno, entonces tengo una segunda opción. Eso es gestionar la posibilidad del fracaso. Pero no puedes controlar la respuesta de la universidad. No la puedes controlar. Por mucho que tú decretes y declares que esa universidad me acepta ahora en nombre de Jesús, por mucho que lo hagas, la universidad podría decirte que no. Y no es culpa del diablo, ni de la universidad te dijo que no ya. Porque recuerde que usted, y yo hago este paréntesis porque es importante, recuerde que los cristianos no podemos calumniar. Y hay cristianos que calumnian mucho al diablo. A mí me da lástima con ese pobre diablo, muchachos, porque lo calumnian mucho. Yo siempre cuento la historia de un hombre que estaba diciendo: y el diablo a mí me engañó, hermano, y me llevó a no cuidar a mis hijos. Y el diablo estaba con 2 demonios allí y le dijo: mira, yo a ese hombre lo conozco, pero eso que él está diciendo es mentira, porque el día que él hizo eso, yo estaba tentando en Francia, yo no estaba por aquí, por todo esto, porque el diablo no es omnipresente. Hay cristianos que tienen la sensación de que el diablo puede estar en todas partes y me está tentando a mí allá en Malta y a usted aquí en Viena, ¿no? Si el diablo está allá conmigo en Malta, quédese tranquilo que en Viena no puede estar. Entonces los cristianos no podemos calumniar, y a eso incluye al diablo. Usted debe poner su fe en la soberanía de Dios. La soberanía que Dios tiene sobre su vida. Y habrá decisiones que, aunque no son contrarias a la voluntad de Dios, pueden causarte un fracaso. Pero el fracaso no es el final. El fracaso es un capítulo solamente en el relato de Dios acerca de tu vida. Cuando tú comprendes eso, entonces tú puedes entender que el fracaso es solamente un momento, un revés, que de repente te quiebra algunos huesos en el esqueleto de tu orgullo, que de repente te deja algunos golpes en el alma y te hace comprender que no eres todopoderoso, que no tienes la capacidad que crees que tenías, que hay cosas en ti que debes mejorar y que quizás hay cosas que debes aprender de todo lo que ha sucedido. Pero no es el final y no hay ningún problema con fallar. No lo hay. Yo no sé por qué
hay tanta presión en la iglesia y tan poca capacidad para manejar el fracaso. La iglesia hoy en día tiene serios problemas con el manejo del dolor, con el manejo del fracaso. Porque por alguna razón alguien se convenció de que si usted es cristiano, usted tiene que estar todo el tiempo bendecido, prosperado y en victoria. Y eso no es verdad según la Biblia. Según la Biblia, en el mundo tendrás aflicción. Y yo no sé dónde cabe el bendecido, prosperado y en victoria con el mundo tendrás aflicción. No se logra conjugar. Y por eso tenemos problemas para manejar el dolor en la iglesia. Porque cuando alguien fracasa, entonces la pregunta que surge es: no estás orando, ¿verdad? Tú como que no estás diezmando. Tú como que no estás ayunando lo suficiente. Tú te estás parando a las 3 de la mañana a orar todos los días. Una vez alguien me dijo eso: hermano, usted como pastor, ¿a qué hora ora usted? Bueno, hermano, yo oro normalmente por las noches. ¿A qué hora de la noche? Más o menos a las 10, 11 de la noche. Cuando estamos en casa, mi esposa y yo oramos, y luego yo tengo un tiempo de oración a solas. Usted tiene que orar a las 3 de la mañana, porque esa es la hora a la que oran los pastores y los hombres de Dios. Le dije: miren, lo que Dios tenga que decirme a las 3 de la mañana, me lo puede decir igual a las 7 cuando yo me despierte. Hay un problema serio en el manejo del fracaso y del dolor, porque tratamos de encontrar una locación externa para culpar del fracaso que generalmente es interno. Yo trato de buscar un agente afuera de mí a donde yo pueda culpar de mi fracaso. Y yo debo entender que si algo no sale como yo esperaba, aún así Dios sigue en control. Aún así Dios tiene poder. Dios sigue siendo Dios. Aún cuando yo me equivoco. Yo siempre le digo a mi esposo una cosa, cuando las cosas a veces no salen bien, y le digo: mira, no te preocupes, que cuando Messi no golea también le pagan. Hay partidos donde ese hombre no hace ni un gol y él cobra igualito. Así que no se preocupe si usted de repente no logró algo que usted se esperaba. Dele gracias al Señor. Acepte la voluntad de Dios. Acepte la vida como es. Levántese, mejore y siga adelante. Número 3. Encuentre la validación que usted necesita en la palabra de Dios y no en la experiencia religiosa. La validación que usted necesita para vivir una vida cristiana sana no puede provenir de una experiencia religiosa efímera. Tiene que estar fundamentada en la sólida base de la palabra de Dios. Basar la validez de mi decisión en una experiencia religiosa es probablemente la mejor fórmula para el desastre. Mira, a mí me llega gente allá en Malta y yo solía hacer una pregunta como para romper el hielo, como para conectar con la gente. Cuando les conocía les preguntaba: ¿y por qué Malta? Dejé de hacer esa pregunta cuando 2 personas me dijeron: no, pastor, usted sabe que yo estaba orando a dónde me debía ir. Y yo abrí la Biblia y me salió que Pablo estuvo en Malta y aquí estoy. Y yo respondí: y aquí estás. ¿Qué le dices a alguien que te dice eso? ¿Cómo tomas una decisión trascendental como mudarte a otro país porque tú estabas orando y leíste en la Biblia que bueno que se había ido? Si hubiese leído Moisés saliendo de Egipto, se iba a Egipto entonces. ¿Se da cuenta?
Yo no puedo validar mis decisiones en una experiencia religiosa. Cuando a mí me dice alguien, Dios me dijo que hiciera 2 puntos, para mí la conversación se termina. Primero, porque yo no puedo validar lo que esa persona está diciendo. Yo no puedo comprobar si realmente Dios le dijo o no le dijo, porque eso es una cuestión personal entre él y Dios. Entonces, aunque a mí me parezca que lo que él está haciendo es una locura, y aunque yo no esté de acuerdo, la conversación se termina ahí. Hermano, mire, si Dios le dijo a usted eso, bueno, haga lo que Dios le dijo. Puede que a mí me parezca desde la lógica y desde la razón que esa persona está a punto de acabar con su vida. Pero si esa persona me dice, Dios me reveló a mí esto, ¿qué puedo decir yo al respecto? No puedo decir nada. Pero en mi experiencia, yo me he dado cuenta que cada vez que alguien dice, Dios me dijo, Dios me reveló esto así, lo que está haciendo es validando su decisión. Porque no sabe cómo asumir su responsabilidad y no sabe cómo gestionar el fracaso. Entonces se convence de que Dios le dijo. Porque si Dios me dijo y fallo, es culpa de Dios, no es culpa mía. Si yo le digo a mi esposa mañana, el Señor me dijo que no fuéramos al Congo a fundar una iglesia allá, y en lo que llegamos allá, muchachos, pasamos trabajo, nos secuestran, eso no es culpa mía, eso es culpa de Dios, porque Dios me dijo que no fuéramos al Congo. Yo me libro de cualquier responsabilidad. ¿Se da cuenta? Y si las cosas fracasan, bueno, Dios sabrá por qué fracasó, pero yo no tengo la culpa. A mí Dios me dijo, Dios me reveló que yo me fuera. Bueno, usted se fue. ¿Y qué puedes decir? Pero usted puede hacer algo. Usted puede comparar la teofanía con la escritura. Porque Dios nunca va a hacer nada que contradiga lo que ya Él dijo. Y todo lo que yo necesito saber sobre la voluntad de Dios para mi vida está escrito en su palabra. Escucha la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál? La que me dio el canal, por un canal de televisión, alguien que me dijo, ponga la mano en la pantalla. No. Dice, la palabra profética más segura, a la que haces bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, entendiendo esto, que ninguna profecía, ¿de dónde? De la Escritura. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que Dios quiere hablarme a mí sobre su voluntad está escrito en la Biblia. Y después de que se cerró el canon del Nuevo Testamento en asuntos de doctrina y de fe, Dios dejó de hablar. Dios sigue hablando hoy para guiarte, para dirigirte, para darte ánimo, para levantarte. Dios te puede hablar de una manera que no te imaginas. Pero lo que Dios no puede hacer es decirte algo que contradiga lo que ya Él escribió en su palabra. Entonces, si lo que Dios te dijo va en contra de lo que Dios te escribió, yo te recomiendo que rechaces lo que te dijeron y te quedes con lo que te escribieron. No sea que esa noche hayas comido pesado y resulta ser que tú te confundiste y Dios no te habló nada.
La validación en la palabra va más allá de una mera confirmación emocional. Es una afirmación profunda de mi identidad y mi propósito en Cristo, que está expuesta en el texto bíblico y que está expuesto de forma categórica. Y yo le voy a dar un ejercicio que usted lo va a hacer conmigo, para que usted aprenda cómo es este proceso de asumir responsabilidades, gestionar fracasos y validarse en la palabra de Dios. Si usted tiene 3 ofertas de trabajo, una tiene un salario de 1.500 euros al mes y tiene un horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Hay otra, una oferta intermedia, en la que le ofrecen a usted trabajar 70 horas a la semana por 1.600 euros al mes, de lunes a viernes. Y hay otra en la que usted le está ofreciendo trabajar 40 horas a la semana. El salario son 5.500 euros mensuales. Y usted va a trabajar de martes a domingo. ¿Cuál cree usted que es la voluntad de Dios para usted? De repente usted está pensando, bueno, por supuesto, pastor, que como yo no soy bobo, pues la de 5.500, muchachos, esa es la... Dios a mí quiere bendecirme y prosperarme para que yo dé con toda liberalidad. Ese diezmo de 550, muchachos, está haciendo falta en esta iglesia. Y además de eso, yo con 5.500, muchachos, yo puedo ofrendar 500 más. Así que cuente con 1.000 a partir de ahora, pastor. ¿Qué dice la Biblia? Número 1, la Biblia dice que yo tengo que trabajar, ¿sí o no? Así que cualquier trabajo lícito es la voluntad de Dios. Ok. La Biblia dice que yo tengo que proveer para mi familia, ¿sí o no? Entonces, cualquier trabajo que me permita a mí cubrir mis necesidades es conforme a la voluntad de Dios. Número 3, la Biblia dice que yo tengo que congregarme, ¿sí o no? Bueno, el único trabajo que lo deja congregarse usted, porque usted se congrega los sábados, es el de 1.500, de lunes a viernes, ¿se da cuenta? Entonces, el trabajo que es la voluntad de Dios para usted es el de 1.500. A usted le gusta el de 5.500, a mí también. Y eso le causa un conflicto y usted lo racionaliza. Como quiera racionalizarlo. Como yo lo racionalicé al principio, no es que yo voy a poder ofrendar y apoyar la iglesia. No voy a ir, pero cuente con esos 1.000 mensuales, pastor. Esos 1.000 mensuales no llegan nunca. Eso nunca aparece. Y perdónenme que hable de dinero. Yo estoy aquí hablando de un ejemplo. El que es la voluntad de Dios es el que le permite a usted pasar tiempo con su familia, invertir tiempo en su iglesia, proveer sus necesidades. Entonces, el que es la voluntad de Dios para usted no es el de las 70 horas, aunque son 100 euros más y lo deja congregarse porque no lo deja estar con su familia. No es tampoco el de 5.500 porque no lo deja congregar. No lo deja servir al Señor en su iglesia local. El que es la voluntad de Dios para usted es el que le permite a usted suplir las necesidades para su casa, servir al Señor, congregarse y estar con su familia. Ya se dio cuenta que es bien fácil tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios si usted lee la Biblia y piensa. Es sencillo. La gente se complica mucho porque necesita una validación
que lo exima de responsabilidad y que anule la posibilidad de fracaso, y eso no existe. Eso no existe. No existe, amado hermano. La respuesta entonces a la pregunta de si yo necesito una revelación directa de Dios que implique voz audible, aparición teofánica, brillo y la voz profunda, hijo mío. La respuesta es no, no la necesito. Eso no quiere decir que Dios no siga hablando hoy a sus hijos. Dios puede y sigue hablando a sus hijos para consolarte, para animarte, incluso para dirigirte. Dios podría en un momento dado hablar a tu corazón, quizás no hablar a tus oídos, pero quizás sí hablar a tu corazón y decirte, hacerte sentir paz, hacerte sentir tranquilidad. Pero esa no siempre es el indicativo de que lo que haces es la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que Pablo y Silas, cuando los estaban azotando, no estaban con paz. Sabían que era la voluntad de Dios, pero no estaban pacíficos. Ay, me están azotando, qué paz siento. Jesús no tenía paz en Getsemaní. El nivel de estrés lo llevó a sudar sangre, pero era la voluntad de Dios. Yo no necesito, y usted tampoco, esperar una experiencia extraordinaria para tomar una decisión cotidiana. Usted lo que necesita es estudiar su Biblia, orar y pensar. Y piense bastante, porque mire, pensar no duele. Yo tenía un profesor en el seminario que decía, piensen porque pensar no duele. Y una vez que tú hayas pensado, vas a poder responsabilizarte por tu vida. Vas a poder tomar un camino que es de acuerdo a lo que tú conoces de Dios, que fue expuesto a tu vida por su palabra y por su Santo Espíritu. Vas a poder medir y asumir los riesgos. Vas a poder decir, bueno, tengo este rango de error, tengo esta posibilidad tengo este riesgo de fracaso, pero lo puedo manejar. Tengo un plan para manejarlo. Prepararte para esos escenarios con suficiente inteligencia emocional como para poder manejarlos y navegar a través de un posible error. Y vas a poder validar tu decisión sobre las bases de la razón y no sobre las bases de un pensamiento religioso sin sentido. A mí me preocupa muchísimo, y ese es una de mis mayores preocupaciones, es el divorcio total que hay en la iglesia hoy en día de las escrituras. La Biblia y la iglesia como que se divorciaron. Y no hay educación cristiana en las iglesias hoy en día. Y los creyentes no tienen educación cristiana. Y entonces fundamentan sus decisiones y su vida en preceptos religiosos sin ningún sentido. Y cuando fracasan, tristemente, caen en un estado de frustración tal, porque no pueden comprender por qué el Dios que yo creo que es Dios no me ayudó. Y lamentablemente yo me he dado cuenta en los últimos años que hay muchos creyentes que vienen a la iglesia y que creen en un Dios que no existe. No existe. El Dios que tienen en su mente no es el Dios de la Biblia. Es una invención, producto de su pobre educación cristiana. Tú debes buscar la voluntad de Dios a través de lo que Él ya estableció. Y lo maravilloso
Lo maravilloso de la fe cristiana y lo que yo encuentro más atractivo en la fe cristiana es que la fe cristiana, cuando es vivida conforme a la Biblia, produce bienestar y salud mental. Produce bienestar emocional. La fe cristiana es una fe racional. La única fe racional que existe, de hecho. Dios no quiere que tú apagues tu cerebro para ser cristiano. Dios quiere que tú aprendas a pensar con la mente de Cristo. Y cuando tú piensas con la mente de Cristo, en ese punto es cuando puedes venir delante del Señor, como dice Proverbios 16:3, y encomendarle a Él tus decisiones, y si son conforme a su plan, tus proyectos se cumplirán. Es mi oración entonces que la gracia del Señor te guíe, nos guíe mientras asumimos responsabilidades con valentía, gestionamos el temor al fracaso con fe y encontramos validación en la inmutable palabra de Dios. Gracias y Dios te bendiga. Pastor Carlos.